Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En esta clase práctica, la clase 3, vamos a trabajar temas de tabla de contingencia o tabla de doble entrada con el conjunto de variables, ¿cierto?, de StudentMath. La idea es que crucemos al menos dos variables, aunque se pueda hacer con más variables. Por ejemplo, podemos cruzar dos variables y usar una tercera variable como información adicional. Y también podemos ir agregando todas las que queramos. No hay ningún límite para la construcción de tablas de doble entrada. El problema sí es que al agregar muchas variables, ya diríamos, por ejemplo, quizás llegar como a cuatro o cinco variables, pero ya sobre eso la tabla se satura. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Yo voy a mostrar algunos casos súper específicos porque la idea es mostrar qué pasa cuando quiero tabular variables que son cualidades, eh, cualidades con cualidades, pero que sí, quizá agregue alguna cualidad con una cantidad, algunas observaciones al respecto. Bien, dicho eso, entonces vamos a comenzar. Acá tenemos el conjunto de variables, ¿cierto? Con el que estamos trabajando. Y tenemos la variable escuela, por ejemplo, acá, para partir con esa, y la variable sexo. Entonces, si quisiéramos saber la distribución conjunta del sexo, o sea, hombre o mujer en los colegios, que son dos tipos de colegio, entonces podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos las variables, esto lo podemos pintar, y presionamos Control Shift hacia abajo. Esto lo vimos en la clase 1, que es una forma rápida de seleccionar, como son 400 filas, son casi 400 filas, esto es inmediato, ya es mucho más rápido. Nos vamos a la opción insertar, que está aquí marcada, y seleccionamos tabla dinámica. Se abre la ventana y nos muestra que estamos en la hoja que se llama Student Math, y está seleccionando, nos muestra la primera celda seleccionada, la primera celda de la izquierda, que es la A1, y nos muestra la última de la derecha, que es la B396. Eso significa que está seleccionando la matriz, o sea, filas y columnas, ¿ok? Que son las que están pintadas acá. Y nos pide, a ver, y nos pregunta si lo queremos dejar en una hoja de cálculo nueva o una hoja de cálculo existente. Le vamos a colocar hoja de cálculo existente y le vamos a pedir acá que la tabla aparezca en la zona en blanco. Aquí cualquier celda en blanco es suficiente. Por ejemplo, esa, la J2. Bien, con eso ya tenemos la instrucción completa, le damos a aceptar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la clase uno que nosotros vimos? Que ahora hay dos variables, antes era una sola porque la estábamos trabajando univariadamente. Por lo tanto, si yo quisiera hacer esta tabla, tomo cualquiera de las variables y la arrastro a fila, la otra hay que arrastrarla a columnas, eso es algo nuevo, y a valores se arrastra cualquiera de las dos variables. Por ejemplo, puedo tomar acá la variable sexo y la arrastro a filas, se generan las etiquetas con los atributos, femenino, masculino. Tomamos la variable escuela y la arrastramos a columnas y se generan las etiquetas de los colegios que son GP y MS. Y luego tomamos cualquiera de las dos variables y la arrastramos a valores, que es la zona, ¿cierto?, inferior derecha. Por ejemplo, voy a tomar la variable school y la voy a arrastrar a valores. Y ahí tenemos entonces nuestra tabla, nuestra primera tabla de contingencia cruzada, ¿ven? Bueno, la voy a agrandar, ahí está. Esto se le puede hacer aquí algunos clics si lo quieren ordenar. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí. Y incluso lo podemos centrar. Esto lo podemos tocar acá y ir a la parte del inicio. Y en el inicio, ahí está, ¿cierto?, la opción de centrar. O sea, es para que se vea un poco más ordenado. Incluso esta parte de arriba podríamos haberla centrado. Ahí queda mejor. Y tenemos entonces nuestra tabla. Acá nos está mostrando cuántas mujeres hay en el estudio. Son 208, son 187 hombres. En total son 395 estudiantes, ¿cierto? 349 son del colegio GP y 46 del colegio MS. Y acá tenemos la distribución conjunta. Esta zona, ¿cierto? Se llama distribución conjunta. Esta zona en realidad se llama frecuencias conjunta, más que distribución, porque la distribución es la variación que hay en el gráfico. Esta sería entonces, ¿cierto? Las frecuencias conjuntas. Estas se conocen como frecuencias marginales, están en el margen. Esa es la marginal fila y esta es la marginal columna. Y esta se conoce como el total total. Entonces, por ejemplo, si bien acá tenemos 208 mujeres,
Acá se observa que 183 son del colegio GP y 25 son del colegio MS. Bien, y acá hacia abajo, por ejemplo, de los 349 estudiantes que hay en GP, 183 son mujeres y 166 son hombres. Esto se puede graficar, si lo quieren colocar en un gráfico, se marcan los nombres de la etiqueta, las frecuencias conjuntas, solamente se recomienda graficar eso. Y en la opción insertar está, por ejemplo, el gráfico, hay unos gráficos que dicen, por ejemplo, 3D, columnas 3D, y acá se observan las columnas, por ejemplo, que pueden estar una etiqueta al frente y una atrás, o pueden ir al lado, pueden ir pareadas, ahí como ustedes quieran. Por ejemplo, si elijo esa, ya tenemos entonces la comparación, ¿cierto?, de la frecuencia. Aquí está la leyenda que hace referencia al colegio, y acá tenemos la frecuencia, ¿cierto?, conjunta. Esto se puede modificar el gráfico. Acá ustedes pinchan el gráfico, en la opción de arriba se abren unas opciones de diseño que están en color verde, y pueden jugar con el tipo de diseño, si les acomoda alguno más que otro. Eso lo pueden colocar ahí. Eso ya un tema estético. También colocarle nombre al gráfico. Aquí en los diseños rápidos, en la opción de diseño rápido, si ustedes abren esa opción, van a tener algunas opciones también para representar su gráfico. Por ejemplo, ustedes pueden entrar acá y seleccionar, no sé, algún tipo de diseño. El quinto diseño, por ejemplo, ahí se muestra, deja los espacios para colocar el título del gráfico y la separación por frecuencia, que muestra la tabla de frecuencia en la parte inferior, y la leyenda viene aquí en el costado. Entonces esto, ¿cierto? Esto sería, pueden colocarle colegio, ¿cierto? Algunos les colocan el versus. Yo no sé si ahí será, bueno, le pueden colocar colegio versus sexo del estudiante, o bien colocarle quizá un nombre más general. Y en este costado aquí iría la frecuencia. Aquí tenemos una descripción de la frecuencia. Y tenemos entonces nuestra primera tabla cruzada, y ven que no era tan complejo. Ahora, hay una observación, sí. Por ejemplo, si uno quisiera trabajar con variables que están un poquito más alejadas, supongamos que quiero cruzar el colegio del estudiante, por ejemplo, con su edad, que son variables que están separadas acá, puedo seleccionar todas las que yo quiera, en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo pintar esas tres variables, seleccionar hacia abajo, control shift hacia abajo, y al momento de insertar mi tabla, voy a colocar acá hoja de cálculo existente, al lado, voy a colocar acá abajo la tabla. Ahí. Tenemos entonces las tres variables seleccionadas. Y esto no es obligación usar todas las variables. Ustedes pueden usar las que ustedes quieran. Por ejemplo, se puede tomar la edad y arrastrarla a la fila. Ahí están los grupos de edades. Y, por ejemplo, tomar la variable sexo y arrastrarla a columna. Tenemos entonces, y luego tomamos cualquiera de ellas, por ejemplo, la variable sexo, y la arrastramos a valores. Y con eso obtenemos la distribución conjunta de la edad. Por ejemplo, aquí tenemos 82 estudiantes de 15 años, y 38 son mujeres y 44 son hombres. Y así sucesivamente con cualquiera de estos. Ahora, alguien podría cuestionar que la variable edad es una variable cuantitativa y tendría que ser representada en intervalos, cosa que está bien, cosa que está bien, pero en este caso uno podría prescindir de eso, porque la cantidad de etiquetas de edades son pocas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etiquetas. Quizás como son 8 etiquetas, uno podría mostrarlas de manera explícita, quizás por algún motivo de que necesite ver el valor de cada una de las edades, porque cada una de las edades podría indicar un curso distinto, por ejemplo. Entonces, podría representarse así. Ahora, si ustedes quieren agrupar esto, es igual como lo vimos en la clase práctica 1. Ustedes separan sobre cualquier celda, presionan el botón de la derecha, se abre el conjunto de opciones y hay una opción que se llama agrupar. Si ustedes la seleccionan,
se abre una ventana en donde nos muestra el mínimo y el máximo, sea 15 a 22, y el software nos recomienda, se dan cuenta acá, en realidad nos recomienda ir de uno en uno, o sea, no habría un cambio tan importante. Por ejemplo, si fuéramos de dos en dos, supongamos que estos niveles pueden tener alumnos con un máximo de 2 años, quizás de diferencia o qué sé yo. Entonces podríamos colocar un 2 y aceptar, y tenemos entonces un agrupamiento que va de 2 en 2, o sea, 15 y 16, 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22. Podría ser una buena representación, incluso desde el punto de vista conceptual, como la variable edad es cuantitativa continua, su representación correcta es justamente con intervalo. Y eso se puede también graficar. Aquí podemos tomar la parte central, ir a la parte de insertar, y vamos a colocar un gráfico 3D, pero este que aparece en diagonal, ¿sí? Que aparece como ladeado. Ahí está. Para que tengamos otro ejemplo, perdón, ahí pasé a llevar el gráfico. Y tenemos entonces un gráfico como comparativo, ¿sí? Por cada intervalo, y tenemos cierto femenino masculino separado. Aquí también el tema del diseño, podemos jugar con los diseños. Hay diseños que colocan la figura quizá un poco más recta, por ejemplo ese, y hace la perspectiva de la visualización desde arriba, o derechamente hay otros que se ven un poco más transparentes, quizás este sería mucho mejor. Y en los diseños, incluso ustedes podrían decir, bueno, estas variables están en el intervalo y es una variable cuantitativa continua. Quizás su representación debería ser un histograma. Dentro de los diseños rápidos, si ustedes presionan esta zona de diseño rápido, ustedes abren esa opción, probablemente acá no se vea, ¿ok? Es un tema de que no compartí el escritorio, sino que estoy compartiendo solamente la aplicación, entonces puede que no se vea lo que estoy hablando ahora, pero si uno presiona aquí el diseño rápido, van a ver que el octavo diseño pega las barras. No sé, por ejemplo, ahí lo seleccioné, ¿ven? Y tenemos los gráficos, se ve un poco engorroso, sí, pero se ven con forma de histograma, al menos, si uno quisiera compararlo de esa forma. O derechamente, gráfico más sólido, buscarle quizá algún dibujo más sólido, y al pegarlo, bueno, ahí se podría ver la comparación. Se pierde un poco ahí porque justamente es por la forma del gráfico. Entonces, el tema del diseño, bueno, es un tema estético que podrían revisar y estudiar para efecto ya de representación. Eh, Otra cosa que se puede hacer acá, si ustedes se dan cuenta, cuando creamos estos gráficos, estas tablas, perdón, y estos gráficos, tomamos dos variables, una en la fila, una en la columna, y repetimos una de las variables, ¿cierto? Dentro de los valores. Voy a mostrar la lista de campos, ahí está. Por ejemplo, esta tabla tiene age acá en fila, tiene sexo en columna, y repite la variable, una de las variables dentro de valores. Pero eso no es obligación. Por ejemplo, uno podría estudiar, supongamos que quiero estudiar el cruce entre, entre la edad de los estudiantes, que podría ser muy interesante, la edad respecto a el colegio. Podemos tomar colegio, podemos tomar edad de los estudiantes, y quizás nos gustaría saber qué puntaje obtuvieron en promedio, supongamos, en la evaluación 1. Entonces ahí tenemos tres variables. Tenemos una variable que va por la fila, una variable que va por la columna, y el puntaje promedio. El promedio, ahí habría un cálculo sobre una tercera variable. Eso también se puede hacer con Excel, con tabla dinámica. ¿Cómo se hace? Acá tendríamos que seleccionar todo el conjunto de datos, porque la variable escuela es la 1, la variable edad es la 3, y tenemos otra variable acá casi al final, esta es la variable G1. Entonces, una forma rápida de hacerlo, ustedes separan el nombre de la variable 1, presionan Control Shift, pero ahora presionan primero para la derecha y luego para abajo. Y al hacer eso, seleccionamos el conjunto de datos completo, ¿ven? Está todo pintado. Bien. Entonces, ¿cómo se hacía? Nos paramos en escuela, aquí en el nombre de la primera variable, Control Shift, hacia la derecha y hacia abajo.
Y ahí está entonces la selección completa. Una vez que esté hecho eso, se van a la opción de insertar, tabla dinámica. Ahí nos muestra que está seleccionando, se fijan, desde A1 hasta AG396. O sea, nos muestra la primera celda a la izquierda y la última celda a la derecha. Colocamos hoja de cálculo existente y le damos un espacio que esté, ojalá en blanco, para no quedar superpuesto. Por ejemplo, acá. O no, vamos a seguir trabajando un poquito más acá. Acá mejor. Para que esté un poquito más limpio el espacio. Le damos a aceptar y si ustedes observan, en el campo de la tabla se cargaron todas las variables. ¿Ven? Y que a gusto de usted, o sea, con uno con lo que quiera jugar. En este caso dijimos que íbamos a tomar la edad. La edad la vamos a colocar en las filas. Ahí está la edad. La escuela en la columna. Ahí tenemos, ¿cierto? La etiqueta de eso. Y la diferencia ahora está en que en la parte de valores vamos a tomar la variable G1, que está por acá al final, ahí está. G1 y la arrastramos a valores. Ahora, por defecto, y esto lo vimos también en la clase 1, el software cuando uno ingresa en la parte de valores una variable cuantitativa, el software tiende a sumar. Pero yo no quiero la suma de los puntajes. Nosotros queremos el promedio. Entonces lo que vamos a hacer es, y hay dos formas. Una es que presionen el botón que está acá, que en Mac se ve así, como una I. En cambio, en Windows se ve como un triángulo invertido. Si uno presiona ese botón, en Windows le va a salir una opción que se llama configuración de campos de valor, la cual ustedes seleccionan, que en Mac es lo mismo que presionar este botón. En ambos casos se abre una ventana que tiene esta forma, que le llama campo de la tabla dinámica, y vamos a cambiar la palabra suma por promedio. Entonces ahora tenemos promedio de G1. Y le damos a aceptar. Entonces ahora acá tenemos el cálculo de los promedios. Esto lo vamos a ordenar un poco, se ve un poco desordenado. Entonces vamos a pintar la zona de los números, incluyendo el nombre de la variable acá, y nos vamos a ir al inicio y lo vamos a centrar. Primero, para que se vea un poquito más ordenado, para que se entienda que estos números son de acá, estos números son de acá y estos son los totales. Segundo, vamos a marcar la zona numérica solamente. Y esto tiene un exceso de decimales, entonces le vamos a quitar decimales. Aquí arriba, en inicio, fíjense acá en esta zona, está la opción para agregar decimales y para quitar. Ahí dice aumentar decimales, disminuir decimales. Lo vamos a disminuir. Lo vamos a disminuir y lo vamos a dejar con 2 decimales, para que se vea un poquito más ordenado. Y ahí está entonces nuestra tabla. Ahora, recuerden que esta variable edad es una variable cuantitativa continua. Por lo tanto, alguien podría criticar la representación de esto así, aunque podría ser funcional. Yo puedo acá ver, si ustedes se fijan acá, aquí estoy viendo el promedio, estoy viendo el promedio de los puntajes que se obtuvieron para cada una de las edades respecto a los colegios. Y acá se observa, por ejemplo, que el colegio MS no tiene estudiantes con 15 y 16 años. El colegio MS recién cuenta desde 17 a 21. Sí, también queda fuera el 22, ¿ven? Y en el caso del colegio GP tiene estudiantes que van desde los 15 hasta los 22, pero no tiene estudiantes de 21 años. ¿Ok? Habría que estudiar qué son estos casos especiales porque 22 años, ¿cierto? 21, todos estos números que están acá en un colegio, tendría que ver con la característica del tipo de colegio. Y nos muestra los promedios. Recuerden que la prueba tenía un puntaje que iba entre 0 y 20 puntos. Esto nos está mostrando el puntaje promedio por grupos de edad. Por ejemplo, acá tenemos, si uno ve dentro de GP, se observa que el promedio de los puntajes, el mayor, ¿cierto? Se obtuvo en los grupos de 20 años. Habría que ver cuántas personas son, puede ser una, eso habría que estudiarlo, ¿cierto? Del conjunto de datos. Aquí tenemos 17 puntos. Y luego tenemos 11-23 en el grupo de 15 años, 11-22 en el grupo de 19 años, luego son varios con 10 y el que se obtuvo, perdón, y el que obtuvo menos fue 6, que es el de 22 años, que habría que ver cuántos son, quizás sea solamente una persona de 22 años, eso habría que revisarlo. ¿Se podría quizás filtrar acá?
el conjunto de datos. En la parte de la key and age, ¿cierto? Datos, colocamos el filtro y rápidamente acá solo seleccionamos a los de 22 años. ¿Ven? Es solamente una persona. Es una persona de, ¿sí? De GP, masculino, y aquí la parte del puntaje muestra que sacó 6 puntos en la prueba 1. Eso lo podemos hacer rápido con el filtro, ¿cierto? Voy a volver para atrás. Ahí está. Sí, vamos a quitar el filtro acá. Y vamos entonces al conjunto, al análisis. Ahí está. Bueno, ahí tenemos entonces el cálculo de los promedios por grupos de edad. Ahora, esto lo podemos representar quizá en intervalos. Tocamos, ¿cierto? La celda, botón de la derecha, le damos a agrupar y si usamos la misma configuración de hace un rato, esto comienza en 15 y termina en 22 y en la parte que dice por, le colocamos un 2 y le damos a aceptar y tenemos entonces una tabla un poquito más comprimida. ¿Sí? Pero aquí, claro, aquí está mostrando intervalos de edades, quizás que sería lo más correcto para una variable cuantitativa continua. Pero insisto, eso depende mucho de la necesidad. Si nosotros queremos ver las edades una a una, bueno, lo vamos a representar una a una. Y tenemos entonces esto. Esto igual se puede graficar. Aquí podemos tomar, por ejemplo, esta zona, perdón, solamente la zona con valores conjuntos, esa. Y dentro de las opciones, aquí en insertar, podríamos elegir, por ejemplo, un gráfico de puntos, en donde se marquen los puntos. ¿Sí? Un gráfico de puntos le llaman líneas 2D. Dentro de las opciones, en la primera fila de opciones, hay una opción que tiene los puntos marcados. O sea, me muestra un gráfico simplemente con líneas o un gráfico de líneas con puntos. Entonces, Excel le llama línea con marcadores. Seleccionamos esa opción y tenemos entonces el gráfico comparativo de los promedios. Ahí tenemos entonces los distintos promedios para los colegios. Acá tenemos los intervalos de edades. Los podemos dejar separados en este caso porque estos puntos estarían representando este intervalo de edad. Y tendríamos entonces la forma de la variación. Y podríamos comparar ahí punto por punto en el caso que sea posible, porque 15 y 16 en MS no hay, por eso aquí el gráfico se ve que la línea anaranjada parte recién en el segundo punto. Ahora, si ustedes desarman este gráfico, esta tabla, perdón, voy a colocar este gráfico acá para que lo vean. Lo voy a mover acá a la derecha. Ahí sí. Vamos a dejarlo acá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, desarman esto, le ponen desagrupar, botón de la derecha, sobre la celda, desagrupar, ahí tienen cierto punto a punto, ¿ven? Aquí se ven las edades separadas. Recuerden que este es un gráfico dinámico, así que si yo modifico la tabla dinámica, también se modifica el gráfico. Uno puede jugar con eso. Y dentro de las opciones de diseño, al pinchar el gráfico acá en el diseño, hay algunos diseños que reportan los valores. Quizás podría ser más interesante también que los muestre de manera explícita. Ahí ustedes pueden jugar con los distintos diseños. ¿Ok? Y por ejemplo tenemos o uno que lo muestre como una tabla. Bueno, eso queda a gusto ya de ustedes, cómo quieran hacer la representación. Entonces acá tenemos un caso en donde estamos cruzando dos variables y una tercera variable nos está entregando información. Ahora, esto que está acá, como les decía al principio del video, es ilimitado. Yo puedo seguir cruzando y cruzando, pero tengo que tener mucho cuidado con la forma de la tabla, porque se puede perder un poco la parte estética y en realidad la comprensión. Por ejemplo, seleccionamos todo acá, Control Shift hacia la derecha y hacia abajo. Vamos a la opción Insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente y vamos a seleccionar otro espacio acá que esté un poquito, ya, por ejemplo, acá. Seleccionamos, damos a aceptar y tenemos las variables. Entonces aquí lo que yo le hablaba, entonces podríamos, por ejemplo, quizás colocar, ya, tenemos, por ejemplo, la edad en la fila, ¿cierto? Aquí nos respetó el mismo formato de acá, ojo, como lo agrupamos, lo entendió y lo volvió a agrupar. Y podríamos, por ejemplo, ya colocamos la variable sexo en la columna
pero también podríamos colocar el colegio en la columna. Entonces yo aquí puedo llenar con variables. Y aquí se empiezan a generar lo que se llaman ya estas opciones que se abren, ¿sí? Se llaman como serían como subcategorías dentro de una categoría general. Y esta tabla se puede comprimir o se puede ampliar, se puede expandir o se puede contraer. Entonces acá, por ejemplo, tenemos dos variables. Tenemos sexo y escuela en la columna. En la fila tenemos la edad. Y podríamos incluso empezar a mezclar más cosas. Pero ahí va un tema de, por ejemplo, vamos a tomar nuevamente la variable G1 y vamos a modificar esto de suma por promedio. Ven, y ahora la tabla es un poco más grande, ¿se fijan? Es un poco más grande y ya podría quizás costar un poco leerla. Aquí vamos al inicio, vamos a centrar. Ah, se me olvidó centrar, perdón, acá. Ahí sí. Y le vamos a quitar decimales a esto. Entonces se ve muy engorroso ahí. Ahí sí. Por ejemplo, acá tenemos una tabla donde están los grupos de edades, ¿sí? Y acá tenemos el sexo del individuo y a su vez dentro está separado por el colegio. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los totales que hacen referencia al femenino, pero el desglose se hace dentro por el colegio. Si yo presiono este botón que aquí aparece un signo menos, si yo lo presiono, esto se comprime. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos una tabla de sexo del individuo, grupo de edad, y en el centro tendríamos los promedios de los puntajes. Aquí podríamos comparar por hombres y mujeres, punto por punto acá, ¿cierto? Quien obtuvo quizá un puntaje mayor en la prueba G1, pero al presionar acá en esta zona, la columna se expande, ¿ven? Entonces ese valor que estaba aquí ahora en el centro se desplaza a la esquina y Excel lo marca con este color gris. En el caso de Mac, puede variar en Windows, pero aquí me muestra el total, ¿ven? Y me muestra el desglose por colegio, ¿sí? Entonces es interesante el tema, pero hay que tener mucho cuidado, obviamente, cómo se hace la representación. Ustedes pueden jugar con esto. Aquí yo voy a estar sobre la tabla y, por ejemplo, podría sacar la variable, podría eliminarla, podría agregar otras variables y empezar a jugar con ellas. Por ejemplo, si yo la arrastro hacia arriba, quité esa variable, quité la otra, ¿ven? Entonces tenemos los promedios, ¿cierto? Esto es una tabla univariada. Aquí tenemos los promedios de los puntajes por grupo de edad, sin separar por nada. Bueno, si arrastro colegio, tengo la misma tabla que antes, ¿cierto? Si arrastro la variable de sexo, ahora debajo de colegio, ahí tengo la segmentación al revés, ¿ven? Tengo el colegio arriba y el sexo del individuo abajo. Podría, por ejemplo, tomar ejemplo, la variable guardian, que hacía referencia a quién era el tutor del estudiante, y eso podría colocarlo como una tercera cualidad, ¿ven? Y se abre mucho más la tabla. Entonces, el tema es que yo puedo agregar todas las variables que yo quiera, eso podemos hacerlo, pero mientras más agreguemos, la tabla puede ser un poco difícil de leer, porque va generando, ¿ven? Subgrupos. Tiene que hacerlo para poder generar subgrupos para que se pueda entender en cierta medida. Entonces ahí está la observación que les quería mencionar. Vamos a dejar la variable guardian fuera y nos vamos a quedar con esa. Eso se puede graficar también. Aquí podemos tomar esta zona del gráfico, nos vamos a insertar y podemos colocar, por ejemplo, un gráfico de puntos. Y ahí tendríamos la comparación. Acá el software ven, crea 4 etiquetas en donde el colegio queda separado por el sexo, la variable sexo. Y aquí abajo están los grupos de edad y acá arriba aparecen los promedios. ¿Sí? Si uno prácticamente juega con eso, ¿ven? Uno toca la tabla dinámica y esto empieza a cambiar. Este es el mismo gráfico que hicimos en la parte anterior. Aquí está. Y obviamente al presionar acá el más se hace el desglose específicamente por el sexo del estudiante. Eso sería entonces una visión del trabajo con tablas dinámicas. Con tablas dinámicas en específico con tablas de contingencia, tabla de doble entrada. ¿Sí?
Ojo acá, es una observación. Aquí no sé si ven que aparecen unos símbolos, como que se hubieran borrado los valores. No es que se hayan borrado, es que el número es mucho más grande que el espacio acá. ¿Sí? Aquí esto se soluciona presionando la esquina superior acá, en el bordecito, con un doble clic, esto se abre. ¿Sí? Y ahí recuperan el valor si lo quieren ver. ¿Sí? Que suele pasar eso cuando uno juega con la pantalla, hace zoom o reduce la pantalla. Suelen ocurrir esas cosas. Entonces lo dejamos hasta acá. Esto sería trabajar entonces con tabla de doble entrada en Excel. Como resumen, podemos trabajar con dos variables y hacer una tabla de frecuencia bivariada, o podemos agregar una tercera variable y esa tercera variable nos da información respecto a los cruces de las otras dos variables. En este caso nosotros trabajamos con el promedio en este caso de la prueba G1. Y como ven, se puede ampliar, uno puede ir agregando todas las variables que quiera por fila y por columna, pero mucho cuidado, sí, porque a veces cuesta mucho leer las tablas si se agregan demasiadas variables. Yo diría que, por ejemplo, quizás dos variables por fila, dos variables por columna y una variable al centro sería, yo creo que más que suficiente. En este ejemplo acá nosotros agregamos una por fila, dos por columna y agregamos una cuarta variable en el centro con los promedios. Lo dejamos hasta acá, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video de gráficos de dispersión, cálculo de covarianza y correlación. Que estén bien.